¿Cómo están, amigos del canal del Congreso? Un gusto estar con ustedes. En esta oportunidad tenemos una entrevista especial y una entrevistada especial, por cierto. Se trata de la doctora Elian Carr de Toledo, ex primera dama, antropóloga de profesión, pero una mujer que quiere mucho al Perú y sobre todo al Perú indígena. Vamos a hablar con ella sobre su última obra, el libro El Perú Invisible. A propósito, se ha presentado aquí en el Congreso en una ceremonia, en una actividad sobre pluriculturalidad. Doctora Carr, un gusto tenerla. Muy buenos días. Permítame empezar la entrevista y preguntándole sobre qué despierta esa pasión, cómo nace ese enamoramiento con lo nuestro, con la pluriculturalidad y con el ande peruano. Si tú lees las dos primeras páginas de mi libro, que es el prólogo, ahí estoy exponiendo de dónde viene esta pasión, y empiezo con será el olor a tierra mojada. Si era todo el tema del campo, de la vida solidaria, de la vida en comunidad, que cuando yo empiezo a hacer mi trabajo de campo al final de los años 70, todavía es muy vibrante. Es cierto que hay un proceso de migración, pero empiezo a vivir en las alturas del Cusco en realidad y aprender en forma simultánea el idioma, porque es imposible entender esta realidad sin el idioma. Y empiezo a maravillarme cada vez que me quedo prácticamente ahí. El primer contacto es aprender el idioma quechua. El primer contacto es ver cómo la gente se maneja entre sí, cómo se relaciona, que es obviamente muy particular en una comunidad andina, campesina. Y el segundo paso es tratar de entender lingüísticamente lo que está pasando alrededor tuyo. Y es aprender el idioma. Y esto lo va cautivando, lo va apasionando poco a poco. Sí, bueno, el aprendizaje de un idioma nuevo no es nuevo para alguien que viene de Europa, porque aprendemos desde niños, obligatoriamente en la escuela, y me parece que esto es excelente. Es el último idioma que he aprendido hasta ahora. No es fácil, porque es totalmente diferente de los anteriores, pero yo realmente quiero decir que los campesinos me han tenido mucha paciencia, por más que a veces se han reído porque he dicho lo contrario de lo que tenía que decir. Se han reído, pero me han apoyado, me han enseñado, y así se forma una amistad también. Pese a la cantidad de años, a los siglos que han pasado desde nuestros indígenas hasta la actualidad, ¿sigue siendo este Perú invisible que usted muestra en su libro? Bueno, el título que hemos puesto en el libro, así como sus dibujos modernos, es lo que hemos querido justamente decir. Hubiéramos podido poner una carátula con Guamán Poma de Ayala y hubiéramos tenido las mismas conclusiones. Pero en realidad han pasado más de 500 años y seguimos hablando de un Perú invisible, lo cual es para un país democrático que se quiere hacer respetar como democracia, con un Estado de derecho, es algo inadmisible. Y en este libro hay una relación entre cómo manejamos los ciudadanos, el Estado, las empresas y los campesinos, este estado de pluriculturalidad e interculturalidad, porque realmente forma parte de la implementación de una democracia justa y legal. Ahora, la modernidad, doctora Carr, las redes sociales, el Internet, ¿cuánto puede, digamos, ayudar a que este Perú invisible ya se haga visible? Puede ayudar enormemente. El contacto de los pueblos indígenas con las redes y con la modernidad es enorme. Y no hay que creer lo contrario. Están extremadamente contactados. Comunican bien, evidentemente la penetración del Internet, digamos, en la Amazonía o en los Andes es baja, mucho más baja que en Lima. Y es algo que tenemos que mejorar a través de la tecnología, a través de paneles solares y darle Internet hasta el último pueblo. Y permite dar un contacto mucho más real con la sociedad civil, con el gobierno si es que desea escuchar, y con el resto del mundo, porque esta lucha por reivindicar la diversidad, la pluralidad, pero dentro de una misma nación, es en realidad universal e internacional, no es solo el Perú. Durante su gestión como primera dama de la nación, usted fue una ferviente defensora
de las comunidades indígenas. Creó usted primero el CONAPA, ¿no, verdad? La Comisión Primero Nacional CONAPA de Pueblos Andinos. y después INDEPA. Y después INDEPA. Sí. Sin embargo, parece que en ese aspecto no hemos avanzado mucho. No, al contrario. Se ha regresado la institucionalidad del INDEPA, que tenía rango ministerial y era una OPD con presupuesto propio, y rango ministerial, lo repito, se lo ha regresado al sótano. En el año 2007-2008, toda esta institucionalidad que era nueva, con la cual el Estado recién había aprendido a dialogar y a comunicar con las representaciones indígenas, todo eso se manda al sótano. Y surgen los grandes temas como conocemos, que es Bagua, donde se les llama ciudadanos de segunda clase. Ahora, si el Estado, el poder central de una nación, considera que tiene ciudadanos de segunda clase en base a su etnicidad, ¿dónde vamos? Esto es muy, muy grave. Correcto. El tiempo nos gana, doctora Carr, y quería preguntarle, después del Perú Invisible, ¿qué otras obras vendrán? Este es un libro, es el último, pero ha habido muchos antes, todos sobre el tema indígena. Pero debe haber todavía algunos temas en el tintero. Y hay muchos temas en el tintero, y yo creo que uno de los temas de los cuales hemos hablado hoy, a través de los comentaristas, que es cómo gestionar todo este tema, cómo gestionar la interculturalidad dentro de la nación peruana. No sabemos hacerlo. Esto es lo que tenemos que aprender y esto es lo que tenemos que trabajar para la próxima. Le agradezco muchísimo la gentileza que ha tenido. Muchas gracias, gran placer estar aquí. Muy amable. La doctora Elian Carr de Toledo entonces nos contaba algunos detalles de su nueva obra, El Perú Invisible, y nos hacía también una reflexión respecto al trabajo desarrollado durante su administración como primera dama en defensa justamente de los pueblos indígenas o pueblos originarios. Sigan como siempre en la sintonía del canal del Congreso.